Avanzamos con el desarrollo de Ecuador en Contacto, espacio que llega a ustedes gracias a la Coordinadora de Medios Comunitarios del Ecuador. Saludamos a esta hora del día a Justino Piaguaje, el ex vocero de la nacionalidad indígena amazónica Siecopay, con quien desarrollaremos la entrevista del día. Estimado señor Piaguaje, bienvenido a este espacio. Pues para ayer hoy se ha oído ya mañana yo caje guay ño Siecopay guine siona bain pain coscasta coide. Un saludo cordial a todos y a todas, pueblo ecuatoriano, a todos quienes pueden estar escuchando en estos momentos. Un abrazo a todos. Gracias por su tiempo, señor Piaguaje. En meses pasados mantuvimos un diálogo con un integrante de la nación Siecopay, quien nos explicaba la situación que se vive en este territorio ancestral, por lo cual se presentó una acción de protección contra el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica por la vulneración del derecho a mantener la posesión de Lagarto Cocha, zona que señaló es ancestral y representa mucho para ustedes. Cuéntenos cómo avanza este proceso, la justicia ha actuado en su favor, le escuchamos. Sí, comentarles que primero que todo ha sido una lucha bastante importante para los Siecopay por el tema del territorio ancestral. Nosotros inicialmente, claro, tuvimos esas demandas de orden administrativo. Pasamos como alrededor de 5 años dialogando con 4 ministros. Ninguno de los ministros nos dio respuesta frente a nuestra petición. Es así que en una asamblea decidimos los Siecopay tomar acciones judiciales en contra del Estado, luego de haber esperado varios años frente al pedido nuestro. Entonces, el 5 de septiembre decidimos lanzar, es decir, plantear la acción de protección en contra del Estado. Nosotros planteamos, ellos querían que nosotros pongamos un solo procurador común, es decir, una sola persona, quien hable en nombre de los Siecopay. Los Siecopay dijimos, en el marco de un Estado plurinacional e intercultural y también del pluralismo jurídico, la existencia de varias justicias, dijimos, no podemos permitir que una sola persona tenga el sentimiento que podría tener un abuelo, un joven o un niño o una niña. Entonces planteamos la participación de alrededor de 33 compañeros. No admitieron, dijimos, bueno, podrían ser 22. Finalmente admitieron que sean 13 personas. Hoy nos han permitido que los compañeros y compañeras de orden de los abuelos, abuelas, jóvenes y los niños, niñas, puedan expresar su sentir sobre este tema. Para nosotros ha sido importante primero porque la justicia no quiere entender, a pesar de que está establecida en la Constitución, como un Estado plurinacional donde se pueda interactuar con varias justicias, la justicia todavía sigue el diseño incluso de la parte infraestructural, sigue siendo diseñada para justicia individual, no así pensada para la participación, para las justicias colectivas. Es decir, los espacios mismos no son suficientes. Por ejemplo, en un espacio solo querían que estuvieran 10 personas y nosotros éramos mucho más. Es decir, frente a las 12 personas estaban otras personas colectivas, es decir, alrededor de 100 a 200 personas. Entonces, lo mismo, planteamos la interpretación según como nos ampara la Constitución. Nosotros queríamos que nuestros abuelos también, abuelas, escuchen, porque no puede ser que se hable únicamente en castellano y no se pueda entender. Yo fui admitido como intérprete y así no fue posible desarrollar el trabajo de manera adecuada porque el juez creía que como que la interpretación mía estaba más bien direccionada en favor de los Siecopay. Obviamente yo hacía un trabajo profesional, yo hacía un trabajo que en ese momento me habían pedido. Nosotros queríamos que cualquiera de las personas Siecopay lo podría hacer, pero la nacionalidad tomó la decisión. Incluso en ese mismo momento, por ejemplo, le consulté si es que la asamblea Siecopay quisiera que yo siga haciendo la interpretación y evidentemente los Siecopay decidieron que sí, delante en la vista del señor juez. Pero nosotros estamos preocupados porque no se está tomando en cuenta estos derechos que por ley, por constitución, nos ampara.
Señor Piaguaje, y usted ha mencionado que en este caso son bastantes los habitantes que están en esta zona amazónica. Yo también dentro de este escenario le quería consultar, ¿qué riesgos conlleva el que no le reconozcan este territorio ancestral Lagartococha? Para todas estas personas que habitan en esta zona que usted ha mencionado, también son abuelos y abuelas, son ya personas que viven años aquí. Sí, y yo le voy a partir de un ejemplo que decía un señor del Ministerio del Ambiente. Cuando nosotros planteamos esta acción de orden administrativo, él decía, pero ¿por qué no acogen o por qué no plantean la adjudicación de este pedazo, de este espacio territorial, que son 50.000 hectáreas, que están en las cabeceras de la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno? Nosotros decíamos, allá no existe nuestra historia, allá no está nuestra cosmovisión, allá no tenemos ningún vínculo espiritual ni material. Entonces, nosotros decíamos, el territorio que nosotros estamos planteando tiene un extremo vínculo histórico, espiritual, pero también de uso y manejo territorial de la actual generación Siecopay. Nosotros quisimos demostrar que no estamos luchando por un solo territorio, por un espacio físico territorial. Estamos luchando para garantizar la existencia de la actual y de la futura generación Siecopay. Hoy, donde estamos rodeados, donde nosotros estamos asentados en el territorio actual, estamos rodeados de la actividad petrolera, estamos rodeados de la actividad del monocultivo de la palma, estamos rodeados de la colonización que también nos invadieron, por ejemplo, hace más de 14 años y recuperamos también bajo un proceso judicial. Entonces no podemos vivir con tranquilidad. Los abuelos dicen, nosotros queremos regresar a nuestro territorio ancestral y vivir los últimos días que nos quedan. Para nosotros ya no hay cacería, ya no hay pesca en estos ríos contaminados. Hace unos días atrás, en la cabecera del río Chuchupindi ocurrió la contaminación, por ejemplo, de contaminación de petróleo. ¿Y cómo podemos garantizar la existencia de los Siecopay? Si la zona de, por ejemplo, el espacio de caza y pesca que era de los Siecopay, ahora está sustituido por monocultivo de la palma. ¿Cómo podemos desarrollar nuestras actividades ceremoniales cuando todo está rodeado de la actividad con la bulla, con la contaminación auditiva, con la contaminación de los ríos? Los Siecopay necesitamos, los abuelos sobre todo, necesitan vivir en tranquilidad, en paz, en reconexión con los espíritus. Allí los abuelos dicen en su cosmovisión, allí está el camino para trascender hacia otro mundo, hacia el mundo superior. Señor Piaguaje. Le denominan el camino, por ejemplo, hacia la inmortalidad, Nunima. Señor Piaguaje, y usted ha mencionado que, bueno, en este caso la Constitución e instrumentos jurídicos reconocen el derecho de pueblos y nacionalidades a que tengan la propiedad de sus territorios. En nuestro país no solamente se escucha de este caso en el donde se habla de vulneración de los derechos de las personas que viven durante años en comunidades. Usted también ha mencionado este caso, pero a diario se escuchan desde diferentes zonas. ¿En qué cree se debe trabajar para que en el país se respete el derecho a la propiedad ancestral que usted ha señalado es tan necesario porque es suyo y les representa también en su cosmovisión? Yo pienso que el Estado ecuatoriano primero tiene que quitar todo el pensamiento colonialista, el pensamiento de que el Estado es el protector de las áreas protegidas, por ejemplo, que ha declarado como áreas protegidas. Allí están los pueblos milenarios, allí estamos los pueblos ancestrales, que por historia nosotros, yo creo que ahora las estadísticas nos pueden dar la razón. ¿Dónde están los territorios mejor conservados, mejor cuidados? Imagínese, por ejemplo, en la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno. Se dice que es un área protegida, pero cuando se habla de la actividad petrolera, enseguida el Ministerio del Ambiente le da la licencia ambiental, es decir, enseguida le autoriza los estudios de estudios de impacto ambiental. Y no puede ser que sea a la vez juez y parte, supuestamente protegiendo, pero cuando se trata de una actividad que les interesa y que obviamente va a afectar al ambiente, a la cultura, a la vida de los pueblos originarios,
ahí sí enseguida hay autorización. Pero cuando se trata de que los pueblos indígenas plantean administrar su territorio, ahí tiene que ver el Estado, ahí sí dice, no, nosotros vamos a proteger. ¿De qué protección estamos hablando? ¿Frente a quién? La protección frente a quién. Nosotros, los pueblos indígenas, hemos garantizado así hasta la saciedad y hemos demostrado que somos capaces de administrar nuestro propio territorio. Por eso es importante que dejen de pensar que los pueblos indígenas no tenemos esa capacidad de cuidar nuestro territorio. La existencia de los pueblos indígenas, solo por el hecho de existir en esos territorios, ya es una garantía para que sean respetados, para que el derecho de la naturaleza y la conexión a los derechos colectivos sean garantizados. Estimado señor Piaguaje, y en este caso sobre este derecho que ustedes han señalado de mantener la posesión de Lagartococha, zona que ya como lo mencionó representa mucho para ustedes como comunidad, pues ¿qué le solicita a las autoridades también que tienen que ver en este caso al Ministerio del Ambiente, a las autoridades de justicia para que no se continúen vulnerando sus derechos? Nosotros creemos que somos un pueblo originario que estamos habitando en un espacio territorial transfronterizo. Nosotros somos este pueblo, el pueblo Siecopain, la nación Siecopain, es un pueblo preexistente antes de los estados. Nos han golpeado muchísimo, los estados nos han golpeado muchísimo, casi nos han aniquilado. Hoy somos apenas en el Ecuador somos 850 habitantes, en el Perú otros 1000. En el mundo no superamos, no pasamos más de 2000. Por lo tanto, los estados, tanto de Ecuador como del Perú, tienen esa obligación histórica, sobre todo el Ecuador, aquí con los Siecopain del Ecuador, tiene esa obligación y esa responsabilidad histórica de garantizar no solo la pervivencia física de los Siecopain, porque hay dos maneras de extinguir, una que es física, pero también la otra, que es la extinción cultural. Nosotros no queremos extinguirnos, queremos seguir siendo Siecopain, queremos seguir viviendo, no queremos desaparecer como nuestros hermanos tetetes, que también los desaparecieron con la actividad petrolera en la Amazonía. Nosotros estamos luchando por la vida de nosotros, por la vida de nuestra generación. Y eso debe entender el Estado ecuatoriano, que no se trata de ciudadanía, no se trata de simplemente de acceder a estos territorios, se trata de la garantía para la existencia de los Siecopain, de los actuales, pero también de la futura generación Siecopain. Señor Piaguaje, ya en la parte final, por favor, su mensaje desde esta zona que usted representa también desde la Nación Siecopay para todas las personas que nos están escuchando a través de los medios comunitarios y también viendo a través de la red Corape. Sí, y decirles a todos los ecuatorianos y a todas las ecuatorianas, nosotros somos el pueblo, quizás, como le decía, el pueblo más golpeado y todavía seguimos aquí en pie de lucha. Quisiera que los ecuatorianos, sobre todo las autoridades, entiendan la lucha histórica de los Siecopain, la lucha silenciosa de más de 80 años que empezó mi abuelo y que nosotros hoy, sus nietos, seguimos sosteniendo esta lucha. La lucha no va a terminar aquí. Si la justicia ecuatoriana falla en contra de los Siecopain, pues tenemos a nuestros hijos, tendremos a nuestros nietos, quienes seguirán luchando por ese territorio sagrado, ese territorio espiritual y ese territorio físico de los Siecopain. Por eso pedirles la sensibilidad al Estado ecuatoriano, que nos entiendan primero, que entiendan la historia, que entiendan la necesidad, la urgencia de los Siecopain de regresar a su territorio ancestral. Mucha deuda, la deuda histórica. El Estado, por lo menos el Estado ecuatoriano, tiene que reconocer que tienen mucha deuda con los Siecopain. Y por lo menos una parte, devolviendo una mínima parte de su territorio, obviamente van a garantizar la existencia de los Siecopain. Por eso pedimos a toda la ciudadanía estar vigilantes de este proceso,
y pedimos a la sensibilidad de las autoridades de la justicia ecuatoriana que nos traten de igual a igual, porque nadie en el Estado ecuatoriano, la Constitución misma establece que tenemos que hacer un diálogo intercultural y que nos garanticen el acceso a la justicia. Eso es lo único que pedimos, que el fallo sea favorable, pero basado en los argumentos judiciales que nosotros como Ciecopain los hemos puesto. Muchas gracias, un abrazo a todas y todos. Perfecto, le agradecemos a usted, señor Justino Piaguaje. Él ha sido vocero de la nacionalidad indígena amazónica Cecopay y nos estaba hablando un poco sobre esta acción de protección que tienen debido a la vulneración de derechos. Ellos buscan mantener la posesión de Lagartococha, una zona que han señalado les pertenece a ellos durante años y en donde han realizado toda su vida y vienen siguiendo más generaciones. Entonces, la necesidad pues de que el Estado y la justicia también responda de manera favorable para este caso y también les brinde la posesión necesaria. Señor Justino, que tenga un excelente día y gracias por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Muchas gracias. Hoy continuamos con las asambleas. Seguimos en esta lucha de seguir siendo y existiendo como Ciecopain. Un fuerte abrazo a todos. Un abrazo también para usted, amigos y amigas, y así concluimos la entrevista del día. Les invitamos a seguir en sintonía de Ecuador en Contacto, que ya volvemos.